Ya se los estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, doctora. Bien. Vamos a empezar. Dentro de lo primero que quiero que conozcamos acerca de lo que va a ser la hiperplasia suprarrenal congénita, es primero por qué nos importa esta enfermedad, ¿sí? O a partir de dónde viene. Y todo va a venir a partir de esta bonita vía metabólica, donde todo parte de lo que es el colesterol y después termina en la síntesis de cortisol, en la síntesis de aldosterona y en la síntesis de algo que se llaman andrógenos, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el colesterol es muy importante. O sea, también aquellas dietas súper restrictivas en colesterol, asociadas a medicamentos para o sea, que disminuye lo que es el LDL, tampoco no son así como que indispensables en todos los pacientes. ¿Por qué? Porque necesitamos el colesterol de la dieta para poder sintetizar algunas hormonas, ¿no? Ahora, en base a esta vía metabólica, si ustedes ven, aquí tenemos colesterol, luego viene pregnenolona, y luego tenemos una serie de enzimas como la 3-beta deshidrogenasa, 21-hidroxilasa, 11-beta hidroxilasa, aldosterona sintetasa, y por otra parte tenemos la 17-alfa hidroxilasa, 17-venteleasa, ¿sí? Y hasta al último, 17-beta reductasa y 5-alfa reductasa. Todas estas enzimas son indispensables para que haya cada uno de estos metabolitos que al final de cuentas funcionen en nuestro cuerpo como debe de funcionar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en esta enfermedad? ¿Sí? Pues entonces, como definición tenemos que es una enfermedad autosómica recesiva y desde este momento ya sabemos cómo va a ser la herencia, qué tanta posibilidad tiene un paciente de tener esta enfermedad, ¿sí? En la cual hay una alteración enzimática. El problema está en las enzimas y por tanto vamos a tener un déficit de cortisol, ¿sí? Fíjense, ¿por qué es importante? Bueno, uno, porque el cortisol es indispensable para vivir, ¿sí? Pero también es la de las principales causas de alteración de la diferenciación sexual. O sea, más bien se considera la principal causa de alteración de la diferenciación sexual. Y obviamente quedamos que esta alteración de la diferenciación sexual va a ser en las niñas, es decir, las mujeres, o bien con un cromosoma XX, van a tener una virilización de sus genitales, ¿sí? Afortunadamente, se puede diagnosticar esta enfermedad de forma muy temprana con el tamis metabólico, y lo que va a hacer el tamis metabólico es medir la 17-hidroxiprogesterona, ¿sí? El principal déficit enzimático, el principal problema para que se desarrolle esta enfermedad es el déficit de la 21-hidroxilasa, es decir, esta enzima de aquí. Esta es la causa en el 90% de los casos de desarrollo de hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Dónde va a estar el problema? En el gen CYP21. Fíjense que la corteza suprarrenal, pues obviamente, más bien la glándula suprarrenal, pues se forma intraútero, ¿sí? Y vamos a tener algo que la glándula suprarrenal se va a dividir en dos partes, la médula y la corteza. La corteza se va a dividir a su vez en tres partes. Zona reticular productora de andrógenos, zona fascicular productora de glucocorticoides y zona glomerular productora de mineralocorticoides, ¿sí? El 90% corresponde a la zona fascicular, que es donde se producen los glucocorticoides. La vía metabólica para la síntesis de cortisol va a ser un poco diferente intraútero que o sea, como se le va a llamar como una corteza suprarrenal fetal, va a funcionar diferente. Estas enzimas que vimos acá van a funcionar diferente dentro del feto, ¿sí? Sin embargo, en el momento en que ya nace el niño, aproximadamente como a las 2-3 semanas, se tiene la adecuada síntesis de estas hormonas gracias a estas vías metabólicas. ¿Por qué les doy esta información? ¿Sí? Porque cuando recién nace el niño, si es una mujer, pues entonces se va a ver virilizada porque hubo un exceso de los andrógenos. Pero no se va a manifestar en ese momento como una pérdida, como una crisis suprarrenal. Por el contrario, igual en los varones, ¿no? Nace, no hay síntomas,
las primeras semanas no pasa nada, pero a partir de la tercera semana de vida, entonces ahora sí ya se súper necesitaban todas estas enzimas y el bebé se va a manifestar como una crisis suprarrenal. Entonces tenemos ese plazo de 1 a 2 semanas antes de que el paciente se vea completamente sintomático con respecto a la pérdida de la aldosterona, ¿sí? Entonces, fíjense, la primer enzima va a ser la START, ¿sí? Esta START junto con la desmolasa y la citocromo P450 se necesitan para que el colesterol entre a lo que es la mitocondria para empezar a convertirse en pregnenolona, ¿sí? Y la desmolasa, gracias al citocromo P450, se necesita para que se convierta esta pregnenolona, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el problema puede estar desde aquí puede estar el problema, ¿sí? Posteriormente viene la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa y después viene la más importante, la más bonita, donde de progesterona se convertía a, acá se los voy a poner para que no se los olvide, de hidrocorticosterona y de 17 hidroxiprogesterona se convertía a 11 desoxicortisol, ¿sí? Entonces, aquí no va a haber. Entonces, quiero que ustedes, a partir de esta imagen, puedan saber qué es lo que le va a pasar a un paciente con respecto a sus hormonas. Entonces, si no tengo estas enzimas, pues entonces no voy a tener dehidrocorticosterona, ¿sí? No voy a tener 11 desoxicortisol. No voy a tener la corticosterona, no voy a tener cortisol y no voy a tener aldosterona. Pero es como una carretera. Tengo 3 caminos. Si cierro 2 carreteras, todo el flujo de coches se va a desviar hacia la última carretera. Y es lo que pasa aquí. Entonces viene el colesterol, ¿sí? Que esta síntesis, no sé si está acá, pero... No, entonces viene, perdón, acá. Viene entonces viene el colesterol, ¿no? Gracias, esto también se va a llevar a cabo gracias al estímulo. Tengo la hormona ACTH que empieza a estimularse, se secreta y interviene para que se lleve a cabo toda esta vía hormonal, ¿sí? Entonces, en el momento que se ve cerrada esta carretera, no hay producción de cortisol, no hay producción de aldosterona y por tanto esa retroalimentación negativa hace que la ACTH o sea, más bien aumente la ACTH y la ACTH llega, estimula, pero se ve bloqueado aquí y entonces todo se viene hacia la vía de los andrógenos. Por eso es que en el hiperplasia suprarrenal no hay cortisol, no hay aldosterona, hay muchísima ACTH y tengo muchos andrógenos, ¿sí? Y obviamente los precursores, los metabolitos precursores, que serían antes de estos, se van a ver también aumentados. Es decir, hay un aumento de progesterona y hay un aumento de la 17 hidroxiprogesterona, ¿sí? Es gracias a es que en el también metabólico podemos medir la 17 hidroxiprogesterona para hacer diagnóstico. Si nosotros sabemos qué es lo que está pasando, pues vamos a ver clínicamente cómo se va a manifestar el paciente, ¿sí? Y es lo que vamos a ver ahorita. En segunda frecuencia, ¿sí? En segundo lugar de frecuencia, el déficit de la hormona va a ser la 11-beta hidroxilasa, ¿sí? Eso va a ser en un 5 a 8%. Vamos a ver dónde está. Aquí está. Entonces, viene siendo como que lo mismo, ¿sí? No hay cortisol, hay disminución de la aldosterona, pero más bien no hay aldosterona y tengo muchos andrógenos. Entonces, las dos causas más frecuentes por déficit enzimático de hiperplasia suprarrenal me va a provocar lo que es el mismo cuadro clínico. Déficit de cortisol, déficit de aldosterona con aumento de andrógenos. ¿Cuál va a ser la fisiopatología? ¿Sí? ¿O qué es lo que va a pasar? Ok, quedamos que no hay cortisol. Hay una retroalimentación negativa, hay un aumento de ACTH. Este trata de estimular la síntesis adrenal y por tanto hay un aumento de los precursores. Ok, eso ya lo habíamos comentado, ¿no? Clínicamente, o bien en forma de su presentación, vamos a clasificar la hiperplasia suprarrenal congénita como 2 formas, ¿sí?
Una que es la forma clásica y la otra que es la no clásica. Y dentro de la clásica la vamos a poder clasificar en dos. En una variedad perdedora de sal y en una variedad virilizante simple. Si me lo quieres regalar, me lo traes. Ah. Entonces, en la variedad clásica, esta va a ser de dos formas. Una que se llama perdedora de sal, y esa va a ser en el 75% de los casos, y obviamente es la forma más grave. La otra es la virilizante simple. Y por último está la forma no clásica, que realmente el efecto es muy leve. Fíjense bien, el tipo de déficit enzimático es lo que me va a determinar el fenotipo y también el cuadro clínico, o sea, y también el grado de deficiencia enzimática. Porque hay en algunos defectos donde puede perderse el completo de la función y hay en algunos defectos en donde hay un poquitito de función enzimática y a veces es suficiente esa cantidad de enzima para producir, por ejemplo, la aldosterona, ¿sí? O producir cortisol, pero en menor cantidad. Vamos a hablar de la variedad perdedora de sal, que es la más frecuente, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar en esta vía, en esta presentación? Va a haber un aumento de la ACTH, como en todas, ¿sí? Este aumento de la ACTH me va a provocar una hiperpigmentación. Si ustedes recuerdan de dónde viene la ACTH, pues la ACTH viene de la proopiomelanocortina. La proopiomelanocortina se va a dividir, déjenme ponerle aquí de una vez, que tengo que agregarlo en fotito, ¿sí? La proopiomelanocortina, ¿sí? Entonces, la proopiomelanocortina, más bien la ACTH se divide en proopiomelanocortina y, perdónenme, la proopiomelanocortina se divide en ACTH, pero también forma lo que es la hormona estimulante del melanocito, alfa, beta, gamma, ¿sí? Y principalmente esos son los metabolitos de la proopiomelanocortina. La hormona estimulante del melanocito se pega a los receptores en la piel y favorece la pigmentación, ¿sí? También la ACTH se puede pegar a esos receptores de la hormona estimulante del melanocito y por eso es que en la hiperplasia suprarrenal congénita hay una hiperpigmentación, ¿sí? Después, al no haber cortisol, el cortisol es la principal hormona contrarreguladora, es decir, que, por ejemplo, en casos de hipoglucemia, ¿sí? Se libera lo que es el cortisol y el cortisol lo que va a hacer es estimular la producción de glucosa o la secreción de glucosa a partir del hígado, es decir, la glucogenólisis, ¿sí? Entonces, si no hay cortisol, se va a manifestar como hipoglucemia y se va a manifestar como colapso cardiovascular. Por último, si no hay mineralocorticoide, entonces no hay aldosterona, va a haber hiponatremia, va a haber hipercalemia y va a haber acidosis metabólica. ¿Cómo lo vamos a ver clínicamente? ¿Sí? Clínicamente, además de la hiperpigmentación, vamos a ver lo que es la virilización. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Entonces, tengo un aumento de los andrógenos suprarrenales. Ese aumento de los andrógenos suprarrenales me va a provocar que los genitales femeninos se virilicen. Si ustedes recuerdan que les puse esta imagen en lo que es la escala de Prader, en la cual vemos cómo se va virilizando lo que son los genitales femeninos, ¿sí? Entonces, va a haber crecimiento de clítoris, fusión y escrotalización de labios, migración rostral del orificio de la uretra y de la vagina también, y al final el falo se puede poner, más bien, el falo se puede ver como si fuera pene y el beato urinario va a localizarse en la posición masculina, ¿sí? ¿Qué va a pasar en los varones? Fíjense, para que haya el desarrollo de la masculinidad necesitamos dos vías hormonales. Una, lo que es la partida de las gonadotropinas, LH, FSH y la producción de testosterona, ¿sí? Y por otro lado tenemos los andrógenos. Los genitales externos masculinos se van a madurar, o sea, se van a virilizar gracias a los andrógenos, gracias a la testosterona. Pero ¿qué pasa con el testículo? El testículo no crece con los andrógenos, ¿sí? El testículo crece con las gonadotropinas. Entonces, para que el testículo pueda madurar, se pueda estar del tamaño y pueda tener la función que debe de tener en los primeros meses de vida, pues se necesita que haya una adecuada cantidad de LH y de FSH, ¿sí?
¿Qué va a pasar en estos niños donde hay muchísimos andrógenos? Pues va a haber una retroalimentación, ¿sí? Es decir, el aumento de los andrógenos van a ir hacia las gonadas, va a ir a la hipófisis, y en la hipófisis va a hacer que disminuya la producción de LH y de FSH. Y por tanto, el testículo va a estar chiquito, porque no va a tener el estímulo de las gonadotropinas, ¿sí? Entonces, a eso le vamos a llamar como una desproporción pene testicular. Por un lado, el pene va a estar grande porque hay un aumento de los andrógenos, pero por otro lado los testículos van a estar más pequeñitos porque hay una disminución de las gonadotropinas, ¿ok? Eso podemos ver clínicamente en un varón, pero realmente, ¿quién va a ser capaz de valorar eso en un recién nacido? ¿Sí? Realmente, obviamente nosotros como endocrinólogos, pues vemos, ¿no? El tamañito del testículo en relación al pene. Realmente no es tarea de todos saber cómo está, ¿no? Ahora, algo bien característico. La función adrenocortical inicia a las 7 semanas, ¿sí? Entonces, desde las 7 semanas de gestación puede ya haber un aumento de los andrógenos y una disminución de cortisol y aldosterona, ¿sí? Y la diferenciación sexual se da de las 9 a las 12 semanas. Entonces, desde que empieza la diferenciación sexual, ya puede haber un exceso de los andrógenos. Entonces, a menos de que se logre diagnosticar antes de las 9 semanas de gestación la hiperplasia suprarrenal y se dé tratamiento antes de las 9 semanas de gestación, las mujeres siempre van a estar expuestas a un aumento de los andrógenos, y por eso es que siempre hay virilización, ¿sí? ¿Qué pasa con los genitales internos? Están completamente normal. Úteros, ovario, trompas de falopio, normal. Entonces quiere decir que la fertilidad puede ser normal en caso de que se dé un tratamiento adecuado. ¿Qué va a pasar con el exceso de los andrógenos postnatales, no? El exceso de los andrógenos postnatales va a provocar un crecimiento del pene, del clítoris, puede provocar pubarca, vello axilar también temprano, acné, infertilidad. Este exceso de andrógenos, más bien el exceso de andrógenos en las niñas es lo que va a provocar después del nacimiento, ¿sí? O sea, puede ser que una niña no nazca tan virilizada, pero con a lo largo del tiempo se virilice. O al contrario, nació un poquito virilizada, se le dio buen tratamiento, pero después suspendió el tratamiento o no estuvo bien controlada y hubo un exceso de andrógenos. Este exceso de andrógenos puede hacer que otra vez el clítoris empiece a crecer, ¿sí? ¿Qué pasa con el crecimiento? Con el crecimiento va a haber o puede haber un exceso de andrógenos. Más bien, el exceso de andrógenos puede provocar que las niñas, los niños crezcan muy rápido, y también esto puede provocar que haya un aumento en la maduración ósea y por tanto un cierre prematuro de las fases de crecimiento, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Pues entonces que los niños, si se ven expuestos a un exceso de los andrógenos, van a presentar casi siempre talla baja, ¿sí? Por otro lado, si hubo un buen tratamiento, pero al contrario, fue como excesivo la cantidad de glucocorticoides que nosotros le dimos, puede hacer que los niños presenten lo que es un síndrome de Cushing y atrógeno por medicamentos, y entonces otra vez tener talla baja, ¿sí? Entonces va a ser un niño muy alto, pero porque va a tener un adelanto de la maduración, o sea, es decir, un patrón adelantado del crecimiento, pero al final van a quedar chaparritos, ¿sí? Hay buena respuesta a la hormona de crecimiento. Entonces, si queremos dar hormona de crecimiento, los niños no tienen por qué ser chaparritos, ¿sí? ¿Qué pasa con la pubertad? La pubertad puede estar normal o puede estar adelantada, es decir, puede presentarse pubertad precoz en caso de que haya un mal control de la enfermedad. Puede haber datos clínicos de un aumento de los andrógenos, es decir, como un patrón masculino, por ejemplo, puede provocar alopecia, puede provocar aumento del acné, hirsutismo, irregularidades menstruales, retraso en la menarquia. Y es muy común en las niñas que puedan presentarse como síndrome de ovario poliquístico. Y todo esto por el exceso de los andrógenos. El exceso de andrógenos provoca cambios en el desarrollo cerebral y del comportamiento. Entonces, las niñas que tienen hiperplasia suprarrenal pueden tener una masculinización física y del comportamiento, pueden tener disminución del interés heterosexual, disminución de la feminidad y pueden tener incluso disforia de género. Los hombres no se ven afectados, pero en algunos estudios donde se diagnosticaba como una hiperplasia suprarrenal
casi siempre de variedad no clásica, se ve que el exceso de los andrógenos puede provocar como mayor agresividad o que sean de temperamento como más fuerte los hombres. Entonces, nada es bueno en exceso, ¿ok? Después, puede haber un poquito de disminución de la fertilidad, sí, pero esto cuando hay un mal control, ¿sí? Obviamente la virilización de las niñas puede ser tan importante que pues afecte lo que es la vagina, entonces se va a necesitar tratamiento con dilatación vaginal, vaginoplastia en caso, o sea, para que pueda haber una adecuada salud sexual y después la fertilidad se dé como debe de darse, ¿sí? En los varones puede haber también un conteo espermático disminuido y esto sobre todo por la afección que pueden tener el exceso de andrógenos hacia las gonadotropinas, ¿no? Entonces, si tengo muchos andrógenos, disminuye gonadotropinas y por tanto puedo disminuir lo que es la función testicular. Sí, la función testicular. Ok. Algo característico que puede haber también en los chicos cuando hay un mal control o que esto me genera un mal control es la presencia de algo que le llamamos restos adrenales. ¿Eso qué quiere decir? Que puede haber la presencia de tejido adrenal en los testículos. Es un tejido adrenal ectópico. Y que entonces el aumento de la ACTH provoca que estos restos adrenales produzcan andrógenos dentro del testículo. Y entonces pues, se puede manifestar como un crecimiento testicular, casi siempre bilateral, porque el resto adrenal va a ser bilateral, pero me puede dar lo que es, me puede causar infertilidad, pero también este puede ser la causa del mal control. O sea, ¿por qué? Porque le llamamos que el testículo es un santuario. El testículo no deja entrar nada, ¿no? Incluso ni medicamentos. Por eso es que es difícil y el tratamiento para el cáncer de testículo es difícil, ¿no? Porque es bien impermeable lo que es el testículo. Entonces, a veces, aunque nosotros tenemos un adecuado tratamiento con glucocorticoides, si en el testículo hay restos adrenales, pues me puede provocar que es como si no diera tratamiento porque él sigue y sigue y sigue produciendo andrógenos. El tratamiento ha sido con dexametasona, que penetra mucho mejor lo que es el testículo, y por otra parte, a veces puede ser incluso la cirugía el tratamiento ideal. En la variedad perdedora de sal, pues esta pérdida de sal va a ser por el déficit de aldosterona. Sabemos que la aldosterona funciona para reabsorber sodio, para excretar potasio, ¿sí? Y para mantener lo que es el volumen intravascular. Entonces, si no hay aldosterona, pierdo sodio, no secreto potasio, por tanto voy a tener hiponatremia, hipercalemia, ¿sí? Y se puede manifestar como pobre alimentación, pérdida de peso, falla para crecer, vómito, deshidratación, hipotensión. Pero también la aldosterona participa en el equilibrio metabólico. Es decir, la pérdida de aldosterona, más bien la falta de aldosterona, se puede manifestar como una acidosis metabólica, ¿sí? O sea, al déficit de aldosterona y en agudo, ¿sí? Se le va a llamar como crisis adrenal y esto se puede presentar de la primera a la cuarta semana de vida. O sea, es decir, va a ser una pérdida de aldosterona, o sea, como muy, muy, muy marcada y por tanto hiponatremia, hipercalemia, acidosis metabólica, muchísimo, muy grave, e incluso que me puede provocar lo que es el colapso vascular, el choque y la muerte. Realmente de esto es de lo que se mueren los pacientes con hiperplasia suprarrenal, es decir, de una crisis adrenal. Es mucho mayor la crisis adrenal en hombres. ¿Por qué? Porque a una niña pues, le diagnosticas virilización, pero en el niño se te puede pasar el diagnóstico, ¿sí? Se necesita el 1% de actividad de la 21-hidroxilasa para que se pueda producir aldosterona. O sea, con que haya poquitita 21-hidroxilasa, se puede producir aldosterona, obviamente no cortisol, pero entonces esta va a ser la causa de la hiperplasia suprarrenal variedad virilizante simple. Es decir, no tengo cortisol, pero tengo poquitita aldosterona, de forma que no voy a tener crisis adrenal, pero sí tengo un exceso de los andrógenos. En la variedad virilizante simple, o sea, lo que tengo es una virilización, una masculinización progresiva postnatal, rápido crecimiento somático, una maduración epifisiaria mucho más rápida, cierre prematuro de déficit de crecimiento, es decir, talla baja. Puedo tener lo que es la alteración de la diferenciación sexual desde chiquito hasta muy, muy, muy marcado, ¿sí? Es decir, genitales ambiguos, masculinización, una pseudopubertad precoz en las niñas, puede haber en los niños disociación falotesticular, hiperpigmentación,
Puedo tener un inicio temprano de vello facial, axilar y púbico, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar en la variedad no clásica? ¿O cómo es esta variedad no clásica? Pues resulta que esta variedad no clásica tengo más del 1% de actividad de la 21-hidroxilasa, de forma que sí alcanza a sintetizar cortisol, sí alcanza a sintetizar aldosterona, pero tengo esa retroalimentación entre el cortisol hacia la ACTH no está tan bien y entonces sí tengo un aumento de ACTH y un aumento de los andrógenos, ¿sí? ¿Cómo lo voy a presentar? Entonces, se va a presentar con un inicio tardío. Esto no se presenta desde recién nacido, sino más tardecito, ¿sí? Es mucho más común. Incluso la incidencia se ha dicho que puede ser tan alta como hasta el 1,27%, ¿sí? Es una deficiencia enzimática moderada. Se presenta a nivel postnatal. Puedo tener signos de hiperandrogenismo. No hay virilización de genitales. Se puede manifestar clínicamente a cualquier edad. ¿Y cómo se va a manifestar? A ver si lo tengo, ¿no? Se va a manifestar con esto, ¿sí? Con un exceso de andrógenos en las mujeres. Entonces, lo voy a manifestar como hirsutismo, calvicie, acné o bien infertilidad. Entonces, esta es la principal causa de atención en las mujeres que tienen déficit de 21-hidroxilasa variedad no clásica, ¿sí? Entonces, chicas que van por hirsutismo o chicas que van por ovario poliquístico o chicas que van por mucho acné. O bien, creo que esa me la salté, con una pubarca temprana, un adelanto en la maduración esquelética, es decir, un patrón adelantado de crecimiento, ¿sí? O son niñas que crecen muy, muy rápido por este adelanto en la maduración esquelética, ¿sí? Por este patrón adelantado de crecimiento. La menstruación puede estar completamente normal o puede haber amenorrea secundaria, ¿no? Y en los varones puede haber testículos pequeños, puede llegar a haber también restos adrenales, igual y no me dan mucha clínica, pero puede manifestarse como infertilidad o como oligospermia. ¿Cómo voy a diagnosticar la hiperplasia suprarrenal? Aquí viene un poquito como la dificultad del tema. Va a ser... entonces, como un aumento de hormonas precursoras, una disminución de productos esteroides adrenales, un aumento de 17-hidroxiprogesterona y un aumento de androsterona. A nivel prenatal lo puedo diagnosticar, sí, con elevación de 17 cetoesteroides y pregnenolone en el líquido amniótico, ¿sí? Como lo puedo diagnosticar con el DNA fetal. Puede ser con una muestra de vellosidades coriónicas entre la semana 9 y 11, como una amniocentesis en el segundo trimestre, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Como les decía, antes de las 9 semanas de gestación, lo ideal es tratar para evitar la virilización de las niñas. Y el tratamiento se va a dar con dexametasona. Hay un 25% de riesgo en cada embarazo y obviamente de que sea niña hay un 12.5% de riesgo. El diagnóstico lo puedo hacer desde tan temprano como con el tamiz metabólico y el objetivo es prevenir los que son las crisis adrenales. Es decir, hay que medir la 17-hidroxiprogesterona en el tamiz metabólico. La 17-hidroxiprogesterona puede tener diferentes valores y puede ser tan alta como hasta de 250 o de 280 nanomol por litro, dependiendo del peso del bebé, ¿sí? Y también de la semana de edad gestacional. El diagnóstico ya clínico lo voy a hacer con ambigüedad de genitales, que es como genes como masculinos, pero sin gónadas, ¿sí? O a los 15 días, yo no quiera, pero con una crisis suprarrenal, hipoglucemia, hiponatremia, hipercalemia, acidosis metabólica, choque, deshidratación, ¿sí? Según el tamiz metabólico, esto va a depender si el paciente está asintomático o está asintomático. Si está sintomático, entonces con valores tan pequeñitos como aquí, con valores de 10 a 20, puedo sospecharlo, ¿sí? Con valores a partir de 20 ya se hace el diagnóstico.
En un niño recién nacido, pero asintomático, entonces necesito valores mucho más altos, como de 50 nanogramos por mililitro. ¿Ok? Entonces, tamiz metabólico en asintomático mayor a 50 y sintomático mayor a 20. ¿Ok? Ahora, una vez que yo quiero corroborar el diagnóstico, pues voy a medir electrolitos séricos. Sodio, potasio, cloro, pero y dentro de estos electrolitos, pues una gasometría, ¿no? El perfil, el androgénico, hay que medir 17 hidroxiprogesterona, androstenediona, dehidroepiandrostenerona y cortisol, ACTH y renina como para valorar lo que es la aldosterona, ¿sí? Si sospechamos de que si es XX, XY, porque si tiene o no genitales, digo, masculinos o femeninos o gónadas masculinas o femeninas, pues vale la pena hacer un cariotipo, ¿sí? Se puede hacer un ultrasonido pélvico para buscar también las gónadas. Y bien, una vez que ya tenemos el diagnóstico, es cómo vamos a tratar esto, chicos, ¿sí? Entonces, el tratamiento va a depender del momento del diagnóstico y también dependiendo del cuadro clínico del paciente y del tipo de la variedad de hiperplasia suprarrenal, ¿sí? Si el paciente se está presentando como una variedad perdedora de sal, pues aguas, porque este paciente se puede morir, ¿no? Entonces, el paciente estamos suponiendo que llega con una crisis adrenal. Si el paciente llega con una crisis suprarrenal, una crisis adrenal, pues lo que hay que hacer es corregir el volumen circulante y corregir lo que es la hipoglucemia, ¿no? Obviamente, en el corregir lo que es el volumen circulante, voy a corregir también el desequilibrio electrolítico. ¿Cómo lo voy a hacer? Ok, vamos a poner líquidos, vamos a poner glucosa, vamos a poner electrolitos, o sea, sodio, por ejemplo, restricción de potasio, pero lo más importante que el paciente, para que el paciente pueda curarse es la determinación de los glucocorticoides, ¿sí? Entonces, voy a administrar glucocorticoides de la siguiente forma. Cuando es una crisis adrenal, tengo que administrar una dosis única de hidrocortisona de 100 miligramos metro cuadrado, dosis única. Y posteriormente una vez que ya pasé esta dosis, voy a continuar con la hidrocortisona cada 6 horas, pero ahora 100 miligramos metro cuadrado, pero día. ¿Está bien? Aquí hago un paréntesis para platicarles algo acerca de los esteroides. El esteroide, o sea, el esteroide como básico, pues va a ser el cortisol, ¿sí? A partir del cortisol se han desarrollado otros esteroides, ¿sí? Y esos otros esteroides tienen una diferencia potencia de acción y una diferencia forma de administrarla, ¿no? Como por ejemplo la betametasona, que la tenemos en cremita, la dexametasona, que la tenemos intramuscular, la... Un segundito. ¿Sí? Entonces, hay diferente potencia de los esteroides, de los esteroides, ¿sí? Hay algunos que son muchísimo más potentes y esto quiero que saliendo de esta clase lo busquen rapidísimo, así en Google, una tablita, lamentablemente no se las tengo, ¿sí? Una tablita de la potencia de estos esteroides. Betametasona es muy potente, dexametasona es muy potente. Y luego hay otras que de menor potencia, como la prednisona, la metilprednisolona, ¿sí? Y la hidrocortisona, que funciona como si fuera la cortisona, ¿sí? Como si fuera el cortisol. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que la hidrocortisona tiene una potencia como glucocorticoide, pero también tiene un efecto como un mineralocorticoide, ¿ok? O sea, es el único que tiene función glucocorticoide como mineralocorticoide, pero la forma de dar hidrocortisona es solamente parenteral, o sea, intramuscular o intravenosa, ¿sí? No la podemos dar vía oral. Ahora, cuando el paciente ya está estable de tenemos que dar ahora el tratamiento, pero la dosis, es el tratamiento de mantenimiento vía oral. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a dar la dosis de esteroide, pero en una forma de presentación vía oral, como lo que es la prednisona o la metilprednisolona, ¿sí? Entonces, tenemos prednisona y tenemos la prednisolona, que es líquida para poderse dar a los niñitos, ¿no? Prednisona, que es vía oral, pero en tableta. ¿Okay? Entonces, la prednisona es más potente que la hidrocortisona en 4 veces. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a darle menos dosis de prednisona
en comparación a la hidrocortisona, ¿sí? La dosis de mantenimiento se va a hacer en base a la dosis que todos producimos de cortisol, que es de 10 a 15 miligramos metro cuadrado día. Todos producimos de 10 a 15 miligramos metro cuadrado día de cortisol, ¿ok? Entonces, esta va a ser nuestra dosis de mantenimiento. Para poder yo darla en vía oral, lo que voy a hacer, esta 10 a 15 miligramos metro cuadrado día, lo voy a dividir entre 4. ¿Por qué? Porque es más potente la prednisona. Y entonces, en base a prednisona, la dosis de mantenimiento va a ser de 2.5 a 3.7 miligramos metro cuadrado día. Eso lo vamos a dar en 2 dosis, ¿sí? O sea, esto lo vamos a dividir entre 2. Fíjense, la producción mayor de cortisol se va a dar en la madrugada, ¿sí? Es decir, la mayor secreción de ACTH empieza en la noche para que alcance a estimular la síntesis de cortisol en la madrugada. ¿Eso qué quiere decir? Que lo ideal es dar 2/3 de la dosis en la noche para bloquear lo que es la secreción de la ACTH y damos 1/3 por la mañana, ¿ok? Además de la dosis de glucocorticoides que vamos a dar a una dosis de 10 a 15 miligramos metro cuadrado día para toda la vida, ¿sí? Tenemos que dar también mineralocorticoides en la variedad perdedora de sal. Y la dosis va a ser de fluhidrocortisona de 0.05 a 0.2 miligramos al día. Solo tenemos un esteroide mineralocorticoide, que es la fluhidrocortisona. Nombre comercial, por ejemplo, Florinef, ¿sí? Y además a estos niños hay que darle sal, ¿sí? Porque a pesar de esto, pierden sal los niños. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a pasar si damos mal tratamiento? Uno, va a haber virilización femenina, va a haber pubertad precoz y va a haber talla baja. Entonces, y obviamente, una crisis suprarrenal te puede matar en cualquier momento, ¿sí? Entonces, bien al pendientes con el tratamiento de estos chicos es indispensable. Por eso es importante que ustedes conozcan esto, ¿sí? Y que logren derivar al paciente con el especialista correcto para que podamos tener el detalle de este tratamiento, ¿va? El cortisol que todos producimos, pues no se produce de forma estándar todo el tiempo, sino en algunos momentos de la vida nos estresamos y tenemos que producir más cortisol. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que dar cortisol o hidrocortisona en una como dosis de estrés cuando lo necesitamos. Por ejemplo, cuando estamos muy enfermos o que tenemos exámenes súper importantes, que necesitamos más cortisol, aumentar la dosis de la prednisona, ¿sí? O bien, si tienen una enfermedad muy grave, cirugía, convulsión, accidente, hospitalización grave, hay que dar hidrocortisona como a dosis de estrés porque si no el paciente muere, ¿sí? Tratamiento quirúrgico, pues a veces se necesita, va una vaginoplastía, una insutoplastía, o incluso cuando el paciente no se logra controlar a pesar de la dosis de los medicamentos, puede hacer incluso una adrenolectomía, ¿sí? ¿Alguna duda sobre hiperplasia suprarrenal? ¿Todo bien? ¿O nada me entendieron? Esta plática no tiene tantas imágenes. Se los prometo que lo voy a hacer para mandárselas, ¿sí? Pero es que luego se me va la vida y no alcanzo a hacer nada. Pero porque tiene datos importantes. Y esto sí se los puedo enviar. Les digo a sus compañeras que me manden un correo y les prometo que me voy a dedicar a mandarles todo. ¿Va? Sí, está bien, doctora. Está muy bien. Bye. Gracias. Gracias.